Otra vez estoy aquí y esta vez he estado pensando, después de haber hablado con compañeras y con amigas que tienen el mismo problema que nosotros, el tema del trabajo, ¿vale? Entonces este vídeo lo voy a titular como ¿me contratarías tú? Porque claro, para todo, la mayor parte de la gente que no conoce la enfermedad esta, para los empresarios, para los médicos, algunos, y sobre todo para el gobierno y para el Estado, pues yo creo que no terminan de aclararse o de enterarse del problema que tenemos las personas que padecemos fibromialgia, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo quiero un poco explicar y luego cada uno que juzgue si me contrataría para trabajar en su empresa o no, o si contrataría a alguna persona que padeciera mi misma patología, ¿vale? Como os he dicho, yo llevo bastante tiempo diagnosticada y en ese intervalo de tiempo pues he trabajado en muchísimos sitios, y la verdad es que yo sé que soy buena trabajadora porque además las cosas que hago me gustan, ¿vale? En su día estuve trabajando en un hospital, pero bueno, entonces todavía no tenía la enfermedad tan arraigada en mí. Y bueno, pues medianamente pues sí, que la verdad es que el problema que tenía era a la hora de llegar al trabajo, porque desde donde yo vivía pues estaba largo y había que coger autobuses, trenes y bueno, todo este tema. Como ya empezaron el problema térmico, el problema que tenía con las temperaturas, la única solución que pudimos ver es que mi marido me trasladara hacia el trabajo cuando él podía entrar más tarde, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues íbamos en el coche, yo bien abrigadita, en una temperatura buena, hasta llegar al trabajo y luego allí me reincorporaba. Pero ya a raíz de los esfuerzos y los problemas que normalmente tenía, empecé pues ya a padecer lumbalgias y ciáticas, pero bueno, eran pocas, sí que estaba de baja de vez en cuando, pero no era una continuidad exagerada. Hasta que, bueno, cuando yo me quedé en estado, todavía, como os he dicho, ya empezaban a aparecer síntomas, pero no estaba diagnosticada del todo. Yo me caí por las escaleras estando embarazada y la verdad es que tuve un grave problema en el tema de las piernas, porque las varices se me reventaron y bueno, me hice daño en la espalda y todo, y estuve bastante tiempo de baja, pero bueno, era algo extra que aunque luego se alargó en el tiempo el tema de los dolores, pero bueno, se pudo solventar. Cuando ya llegó el momento en que era complicado poder seguir trabajando en el hospital, pues entonces llegó el momento de que la propia empresa, aunque estaba muy contenta conmigo, negoció conmigo para que yo dejara el trabajo. Y así lo hice el trabajo. En ese intervalo pues ya empezó a diagnosticarse la fibro. Entonces, bueno, yo lo que empecé a hacer, porque durante un tiempo, pues bueno, tienes el paro y te vas apañando, pero con el sueldo de mi marido, y bueno, con el paro pues trapuchábamos para los pagos y todo esto, y con nuestras hijas y eso, bueno, lo fuimos arreglando, pero llega un momento que el paro se termina y entonces yo me tengo que buscar la vida como sea para intentar trabajar en algo. Y entonces empiezo a trabajar limpiando casas. Y entonces ahí pues ya las cosas empiezan a incentivar un poco más. Empiezo a tener pues lo que os he hablado varias veces, que me quedaba paralizada, que me tenían que ir a recoger, que el problema estaba que yo no podía coger ningún tipo de casa o de limpieza de casa o de algo a primeras horas de la mañana, puesto que yo tardaba bastante en controlar mi musculatura y en poder estar medianamente bien. Por lo tanto, aunque me levantara muy temprano, yo tardaba bastante tiempo en estar operativa, digamos, ¿no? Pero bueno, así lo fui llevando, me fui apañando como bien pude, pero llegó un momento, pues bueno, que ya no era el tema solamente
de las mañanas y las complicaciones que podía tener a la hora de levantarme, sino que ya había ciertas cosas que yo no podía hacer. Limpiar cristales, lo que hemos hablado en anteriores vídeos, a la hora de tener que estrujar una bayeta, fregar bien. Esfuerzos de mucho movimiento con el hombro, codo y todo eso, pues no podía, porque la verdad es que cada vez no solamente el dolor era más fuerte, sino que se me hacían contracturas. Y cada vez tenía más bajas. Y estaba más tiempo lesionada, de una manera o de otra. Por lo tanto, tuve que dejar esos trabajos. Entre otras cosas, no hubo más remedio que dejarlo, porque llegó un momento que, bueno, como os he comentado, me quedé tan paralizada que me quedé en cama y ya no me podía mover. Ese año que estuve en cama, pues yo empecé a reflexionar y empecé a buscar qué trabajo podía yo hacer, que me gustara y que a la par, pues bueno, pudiera hacerlo. Entonces, en ese año en cama yo intenté terminar mis estudios. Yo tenía mis estudios de auxiliar de clínica y entonces pues también me metí en tema de nutrición, también para ayudarme a mí misma, e incluso pues saqué el tema de educadora en ocio tiempo libre, una serie de cosas, ¿vale? Cuando ya me pude reincorporar un poco y a funcionar, pues hice mis prácticas y terminé también el tema de auxiliar jardín de infancia, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a trabajar en esos temas, que además me encantaba. Y bueno, durante el verano, entre comillas, medianamente bien. Aunque ya pasado un tiempo empecé a tener problemas, porque a la hora de la verdad, cuando tenía que trabajar con niños pequeños, no solamente era cogerlos y los brazos no me sujetaban y andaba bastante mal con los brazos, o se me contracturaba y luego no podía moverlos más, o bien ya no solamente el tema de los niños, sino que a lo mejor pues tenía que hacer algún tipo de trabajos y bueno, ya sabéis, los trabajos, manualidades y todo eso, hay que tirarse al suelo. Hay que hacer bastante tema de ejercicios, que ahora yo sé que andar puedo, pero ponerme a saltar o cosas o trabajos de impacto no puedo hacerlo. Eso yo sé que lo tengo limitado y tengo que tener mucho cuidado con ello. Entonces, bueno, pues es un poco, pues me di cuenta que al final verano todavía lo podía sobrellevar, pero invierno era terrible y no podía hacerlo. Por lo tanto, otra vez un montón de bajas. Y al final terminaban los contratos y indudablemente, pues como me decían, estamos contentos contigo, pero el problema está en que no podemos soportar las bajas y tus lesiones cada vez son más habituales. Bueno, pues nada, dije, pues hay que cambiar, hay que buscar otro tipo de cosa que tú puedas hacer. Siempre me ha gustado mucho nadar y me dijeron que la natación era muy bueno para el tema de la fibro y todo esto. Entonces, bueno, pues yo me saqué la titulación de monitora de natación y empecé a dar clases a los niños y a los adultos y a minusválidos de natación. Y bueno, también ahí yo estaba tranquila y estaba contenta, porque bueno, lo bueno que tiene es que el tema de natación necesariamente no es por la mañana temprano. No son horarios en que yo todavía no he conseguido recuperarme, sino que son horarios como más tarde, más por la parte de la tarde. Entonces, bueno, pues en eso yo dije, bueno, esto sí lo voy a poder hacer y lo voy a poder sobrellevar. Y entonces empecé a trabajar en un colegio. Y aparte, pues en verano pues iba a piscina y enseñaba, daba clases de natación. Y bueno, bien, pero pasado el tiempo, pues vuelta a empezar. ¿Qué pasaba? Los cambios térmicos. Empezaba a hacer a lo mejor mucho calor dentro de la piscina, salía, y si la piscina era cerrada, yo salía y bueno, me quedaba contracturada. Y vuelta a empezar. Otra vez, pues no me podía mover, tenía que recogerme y toda esa historia. Cuando la piscina era exterior, el problema estaba también en que, bueno, hay veces que indudablemente los monitores damos clases cuando ya saben nadar. Dona, vamos. Pues damos clases desde la parte de arriba de la piscina, pero cuando no saben nadar y tienes que empezar a enseñarlos y todo, que era mi caso, que yo trabajaba bastante con niños, pues tienes que meterte en el agua. Y bueno, pues ahí tiraba, y mientras que yo estaba trabajando con ellos y mi musculatura estaba fuerte, yo podía sobrellevarlo y podía soportarlo.
pero en el momento que me cambiaba otra vez la temperatura, empezaba otra vez con las convulsiones y los dolores y ya no me podía mantener en la piscina. Por lo tanto, yo ya no podía dar las clases a los niños. Y entonces el siguiente paso es que me pusieron con adultos. Entonces empecé a trabajar con adultos, como es un poco más exterior, les enseñas un poco los ejercicios de calentamiento y todo, y luego lo vas enseñando y lo vas controlando y lo vas vigilando. Pues bien, eso no estaba mal y también lo pude sobrellevar y iba ganando un dinerito para poder sobrellevar y soportar el tema de la casa. Pero claro, es que el tema adulto, sobre todo, no solamente es verano, sino también invierno y verano. Entonces llega el invierno, cambios de temperatura, otra vez vuelvo a tener problemas e incluso ya empiezo a deteriorarme a nivel del tema de las cervicales y de las lumbares y ya pues nada, tengo que dejar también ese trabajo. Siguiente paso, pues me pongo a pensar y digo, a ver qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que hacer, a ver qué puedo hacer. Entonces empecé y me saqué un curso de informática para intentar hacer cosas a nivel de informática. Y bueno, como os he dicho, siempre he sido muy emprendedora, entonces intenté ayudar a mi hermano en su empresa, empecé con las primeras cosas y bueno, medianamente bien. Pero el problema estaba en que si yo tenía que entrar a las 8 de la mañana, yo tenía que despertarme sobre las 6 para hacer ejercicios, estar un poco fuerte, hacer que mis músculos funcionaran y poder ir a trabajar. Una vez que llegaba a trabajar, pues bueno, bien, sí, la verdad es que había unas horas que estaban funcionando muy bien, pero pasadas ciertas horas los brazos empezaban a doler muchísimo por el tema del ratón y por el tema de escribir. Y bueno, cada vez era más complicado, sí, me ponía sillones, me ponía todas las cosas que se dice que es lo mejor para no tener problemas con los brazos y todo el tema este. Y bueno, y así pues lo estuve llevando también un tiempo. Ahí empezó digamos a que ya de vez en cuando pues se me contracturaba tanto que tenía que tener bajas, ¿vale? Hasta que se me recuperaba. De ahí luego ya se descubrió que había una hernia cervical, etc. Cuando se me pasaba esas crisis volví otra vez al trabajo, pero luego empezó a complicarse con las piernas. Ya no podía estar sentada mucho tiempo, tenía que estar poco tiempo. Y porque se me dormían completamente, se me quedaban congeladas, el dolor era insoportable, ya es que era imposible, no me podía centrar en el trabajo. Entonces, claro, el tema está en... Vamos a ver, para que yo pudiera ejercer el trabajo bien, que en teoría ese es uno de los más sencillos, digamos a nivel físico, lo primero que tengo es que coger y lo que os digo, levantarme temprano y fortalecer la musculatura. Luego no puedo estar varias veces sentada varias horas, entonces tenía que estar con las piernas hacia arriba. Compré un sillón que tenía para poner las piernas hacia arriba, pero vamos, si lo probáis os vais a cachondear y os vais a reír, porque tú me dirás cómo estás trabajando en el ordenador sentada con las piernas hacia arriba, ¿vale? Para un poco aguantar y un poco estar bien. Y luego, claro, como tomas malas posiciones, porque es muy difícil tener las piernas para arriba y estar trabajando en el ordenador, pues se te ponen mal los hombros, los brazos, por lo tanto, otra vez estábamos de baja. Y así sucesivamente, ya me tuve que poner, indudablemente ya nadie me podía... A ver, es que es obvio, es lógico, a ver quién te contrata en estas circunstancias. Entonces volví a quedarme sin trabajo, pero indudablemente solo con eso de mi marido no dábamos abasto y teníamos que hacer algo. Y los médicos, mientras tanto, pues bueno, pues no veían que fuera tan problemático como para darme ni siquiera una ayuda ni una incapacidad, ¿vale? Y así hemos estado luchando bastante tiempo. En los últimos tiempos mi trabajo, pues ya no tenía más remedio, tenía que trabajar porque es la única manera de poder mantener un poco y no perder lo poco que se ha conseguido con la lucha, pues ya estaba en un almacén. En el almacén hay que coger, recepcionar mercancías y colocar las cajas, ponerlas en su sitio.
¿Cómo lo hacía? Pues tenía que abrir las cajas y garrafa a garrafa pues la iba llevando hasta el sitio donde tenía que ponerlo, ponía la caja otra vez, ponía las garrafas y la cerraba con la cinta. Eso es un gasto para la empresa, entonces al final lo que hacía era comprar yo la cinta para que no supusiera un gasto, porque la caja que pesa 20 litros pues no podía cogerlas, y más cuando eran muchas. Pero es que no solamente era esa mi cometido, sino también cuando venían los clientes, preparar los pedidos que ya avisaban con tiempo, que ahí volvemos a lo mismo, también tenía que ver con muchísimo peso, había que prepararlo en los palés para que luego se lo pudieran llevar cuando lo recogieran. Y a la par, pues bueno, pues hacer lo de ordenador. Pues imaginaros, me tiraba más tiempo de baja que de alta. Y cada 3x2, pues bueno, haciéndome pruebas, viéndome cosas, diciéndome lo que no tenía que hacer. Pero claro, ¿qué es lo que puedo hacer para seguir trabajando y pudiendo conseguir dinero? Porque, como os he dicho, tengo 58 años. Tengo muchos años cotizados porque he trabajado toda mi vida. Pero si tengo que esperar a los 65 y no consigo trabajo, ¿qué es lo que hago? Y si con lo de mi padre lo de mi marido no es suficiente para poder pagar los gastos y todo, ¿qué es lo que hago? No sé, yo no veo justo, porque yo llevo trabajando desde 14 años, desde los 14 años, prácticamente sin parar, los últimos años así, de los que paran más, porque indudablemente me tiraba mucho tiempo de baja. Pero no porque haya parado de trabajar, sino porque es que me tiraba de baja. Entonces, bueno, me acuerdo que una vez cuando pasé el tribunal médico me dijo la doctora: a ver, es que eres muy ñoña. El problema está en que tú necesitas trabajar, porque si trabajas seguro que estarás mejor, estarás más animada y podrás hacer las cosas, o sea que tienes que trabajar. Ese día mi marido casi no se come a la doctora, yo que sé por qué, porque mi marido me conoce, sabe el esfuerzo que hago, sabe lo mal que lo paso, sabe lo emprendedora que soy, sabe la lucha que tengo continuamente, diariamente, y todo lo que me cuesta a mí poder llevar el día a día. Pero bueno, ajo y agua, ya sabéis cómo va el tema, nos tenemos que aguantar porque no tenemos otra opción que hacer, nada más que aceptar lo que este gobierno dictamina. Y lo que es obvio y lo que está claro es que la fibromialgia no entra dentro de las enfermedades de riesgo. Cada vez tengo más patologías junto con... Pero bueno, ahí seguimos. Hace ya un año también volví a pasar otra vez el tribunal, no, más de un año, casi 2 años. Y lo que me dijeron era que, bueno, como ya era autónoma, que lo tenía fácil, pues cuando yo no pudiera hacer el trabajo que hacía como autónoma, que contratara a otra persona. Y se quedaron tan panchos cuando yo les dije: a ver, vale, si con lo mío casi no es suficiente para mantenerme y para poder pagar las cosas y no perder el trabajo de toda una vida, ¿cómo contrato a otra persona? Si ya para mí casi no me llega. Y entonces me dijeron porque bueno, que lo sentían mucho, pero que las cosas eran así y que tenía que ver cómo me buscaba la vida. Entonces lo único que se me ocurrió fue preguntarle: a ver, yo estoy de acuerdo con lo que me decís, pero la pregunta es: ¿me contratarías tú para trabajar? Bueno, pues es la pregunta que os hago a todos, tantos a los que padecemos esta enfermedad como a los que me podáis escuchar y no la padezcáis. ¿Me contrataríais para trabajar? Teniendo en cuenta que yo necesito poner el horario de entrada y salida, porque dependerá muy mucho de cómo yo esté, y teniendo en cuenta de que unos días estaré bien y podré hacer muchas cosas, pero otros días estaré mal y no me podré prácticamente ni mover, y que la mayor parte del tiempo me voy a tirar de baja. Es lo que hay. Así que bueno, a ver si alguien del gobierno o alguien que sepa contesta esta pregunta y nos da soluciones. Adiós.